Edgardo de Petri, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? Hablamos de política. Sí, ¿cómo no? Bueno, son horas donde quien quiera hacer una lectura de carácter nacional empieza a tener quizás un poquito más de información. Lo que pasó ayer en Entre Ríos, por ejemplo, ¿qué lectura hace? Bueno, yo creo que hay una derrota cada vez más evidente, que no pueden tapar el oficialismo. El pueblo argentino mayoritariamente está ilegitimando las propuestas de Cambiemos. Hay una derrota del modelo de ajuste, el acuerdo con el Fondo Monetario, la caída de salarios, fundamentalmente de ingresos, la inflación a 50, los convenios llegan a 35% en los salarios. El ajuste sobre el Estado, digamos, ¿no? No solamente sobre el despido de trabajadores, sobre la obra pública, sobre el presupuesto de educación, de salud. Creo que la Argentina se está revelando, hay una clara conciencia del pueblo de recuperar de nuevo espacios más democráticos y sobre todo proyectos que le vuelvan a dar una esperanza de que podemos vivir por fuera del ajuste permanente, de la transferencia de riqueza a los sectores más concentrados de la economía y que se reparte equitativamente el trabajo que hacemos todos los argentinos. Digamos, la derrota en Entre Ríos es categórica. ¿Eso a qué lo referencia usted? ¿A que el peronismo logró ir unido, por ejemplo? ¿Ese es un elemento? Es fundamental la unidad. Yo creo que la decisión de Cristina... Sí. De bajar a su candidato, sí, ¿no? En Córdoba sí. Creo que también va a ser un paso más. Schiaretti tiene que derrotar clara y contundentemente al macrismo. Me parece que lo de Entre Ríos en la unidad, no solamente del Partido Justicialista, las distintas vertientes del Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, pero también la CGT, la CTA, sí, los movimientos sociales. Me parece que los partidos populares que acompañan a la fuerza. Creo que la unidad es un camino necesario, que se recupera la legitimidad cuando convocamos a derrotar al macrismo y sobre todo a abrir las puertas para defender las cosas que hicimos como gobierno, pero también para compartir iniciativas esperanzadoras que tienen que ver sobre todo con la recuperación del país. Hoy se mira mucho a la provincia de Buenos Aires porque obviamente, digo, en términos electorales es clave, pero además porque en las últimas horas, también en los últimos días, se vio algún movimiento que algunos consideran interesante en términos del análisis de la oposición, por ejemplo, el encuentro que se dio en Avellaneda. Digo, ¿qué podemos sacar de eso o de alguna manera por qué es importante? Bueno, es la gran batalla, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Creo que en ese sentido hay una clara mirada de encontrar espacios de unidad. Nosotros necesitamos que los que votaron a Randazzo estén planteando la unidad con Unidad Ciudadana. Por supuesto que defendemos a Cristina como la dirigente más importante, la que tiene mayor cantidad de votos, pero también legitimidad por el ejercicio de su función como Presidente de la República. Cristina nos da muy fuerte en todas las barriadas populares, pero la apertura a compartir con el Partido Justicialista, con los intendentes del conurbano, lo que vimos ayer a Moyano, a Hugo Yasky, a Juan Graboy de la CETEP, pero también al Frente Barrial de la CTA, a Martín Sabatella, pero también las expresiones de la industria nacional, de la producción, de los pequeños y menos productores, ese frente patriótico, esa construcción colectiva que va marcando un rumbo y que creo que también ser capaces de poner en un mismo lugar, en un mismo palco a Verónica Magario, que tiene intenciones o ganas o posibilidades de ser gobernadora, Martín Insaurralde, Axel Kicillof, y Máximo Kirchner como síntesis también de la mirada, el pensamiento y la acción de Cristina, y de una nueva generación de jóvenes y de movimientos populares que van consolidando una fuerza política. Creo que fue importante lo de Avellaneda, que todos estemos caminando los barrios, que todos pongamos voluntad de ser, pero sobre todo sentir que tenemos que unir y que tenemos que compartir el proyecto que está por encima de las candidaturas y de los hombres y las mujeres que lo quieran representar. En esa línea, por lo menos son los trascendidos, usted ya es precandidato a intendente de Lanús. Sí, tengo voluntad y la mayoría de nuestros compañeros de Unidad Ciudadana del Ateneo Néstor Kirchner están planteando mi candidatura, pero yo creo que esto también hay que consolidarlo en una apertura de debate con todos los compañeros, con los compañeros del Partido Justicialista, con los compañeros de la CGT, de la CTA, porque Lanús es un bastión. Sí, Lanús gobierna Cambiemos, por primera vez derrota del peronismo, pero bueno, Lanús tiene los mismos problemas que Avellaneda o Loma, un país que se desindustrializa, un país donde las empresas sufren,
no solo la apertura de la economía, sino la recesión brutal, donde los comercios venden cada vez menos. Cerró hace menos de un mes o 2 meses la planta Costco, que es la ex Nidera, y una empresa multinacional, que fue sostenida ahora por el esfuerzo del sindicato, digamos, ¿no? El sindicato la peleó y pudo sostener puestos de trabajo y discutir algo de producción. Los jubilados, hay 100.000 jubilados entre nacionales, provinciales, municipales y del sector privado en Lanús. La nueva reforma, la reforma mal llamada reforma previsional, le hizo perder un ingreso a los jubilados. Esto es un término promedio entre 10.000 y 12.000 pesos. Son 1.500 millones de pesos que no le ingresan a los bolsillos de nuestros jubilados. Y los comercios con la tasa de interés del 70% y con el salario que cae y con la recesión, evidentemente tiene una crisis productiva y una crisis comercial que pone en riesgo, bueno, numerosos puestos de trabajo. Y hay sectores de nuestra población que se han caído. Sí. Es necesario plantear la emergencia alimentaria porque hay hambre. Hay una presión sobre las escuelas, sobre los comedores escolares y una presión sobre los comedores comunitarios. Entonces, Lanús vive la misma situación dramática que vive el conurbano bonaerense y por esa razón estamos tratando de construir una opción de poder que vuelva a poner en discusión los problemas del país. Los problemas del país que son el trabajo, la caída del salario, la desindustrialización de la Argentina y la pobreza y la miseria, a diferencia de otros sectores que son los que se enriquecen, ¿no? Dentro de algunas horas se va a dar a conocer el dato de inflación del mes de marzo. Intuimos por la presencia del presidente hoy mencionando el tema y adelantando que no va a dar bien, obviamente, que va a ser un número importante. Hay quienes dicen que ya que abril, en la primera semana, dio alrededor del 1,5% solamente para esos días. Uno no puede llevarlo o mensualizarlo, pero de todas maneras esto generó una alerta importante, porque aparte hablamos de alimentos y usted siempre se mantuvo cerca de los sectores sociales y sobre todo, desde todo punto de vista, permanentemente ligado a los sectores más vulnerables de la población. Digo, desde ese sentido, este gobierno pareciera que ahora quiere resarcirse de algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de los precios de los alimentos básicos, las canastas básicas. Digo, ¿usted imagina un cambio en el programa económico, un cambio en el plan económico, o esto es una cuestión electoralista? No, yo creo que aparte de una cuestión electoral, es un manotazo casi de ahogado, sí. Porque la verdad que no es solamente el problema de la inflación en términos estadísticos. Atrás de cada estadística hay personas. Sí. Y el salario y las jubilaciones, muchas familias viven de la asignación universal por hijo, están detonadas. Realmente la capacidad de compra de los sectores populares, de los trabajadores, ha sido muy golpeada. Entonces me parece que van a un escenario meramente electoral, intentan generar una expectativa en la comunidad para el proceso electoral y de fondo ni siquiera están de acuerdo con los propios instrumentos que ellos reclaman, el tema del congelamiento o control de precios, cuánto nos pegaron a nosotros por los precios cuidados. Y ahora, ahora lo usan ellos como herramienta electoral. Me parece que es una jugada meramente electoral y que aparte va a fracasar porque estamos con niveles de desempleo de más del 10% en la provincia de Buenos Aires, con un derrumbe de los ingresos de los trabajadores, con un dólar que todavía sigue inestable, que no sabemos cómo termina, y con un ajuste brutal, un ajuste sobre los ingresos no solamente de la población. Las propias empresas están reduciendo personal, el municipio, en nuestro caso, ha tenido que bajar incluso producto del apriete fiscal. La caída del fondo sojero no le permite al municipio tener recursos para generar obra pública. Bueno, usted está mencionando todas cuestiones que obviamente implican un recorte, un ajuste. Uno se pregunta si eso es, en todo caso, o puede subsistir en paralelo con qué. Bueno, por ejemplo, el dato que hoy dio a conocer la UMED, que es que la deuda emitida en la gestión del presidente Macri ya superó los 187.000 millones de dólares. Sí, 187. Entonces, digamos, uno dice, a ver, entró ese dinero. Y por otro lado estamos hablando de que las grandes cuentas públicas todavía están en rojo y al mismo tiempo que se hizo un ajuste muy importante del gasto público, uno dice, bueno, ¿qué pasó en el medio? Pero aparte, primero, aparte que son los grandes ganadores del modelo, los sectores financieros, digamos, ¿no? Se plantea que en la bicicleta financiera hay 1.500 millones de pesos por día que se van a subsidiar la tasa de ganancia de los bancos. Pero no solamente eso, la distribución desigual de recursos. La ciudad de Buenos Aires tiene 320.000 millones de pesos de presupuesto, mientras que Loma, La Matanza y Lanús juntas no llegan a 20.000 millones de pesos por año. Entonces, este gobierno no solamente gobierna para los ricos en términos de acumulación, los bancos, las empresas privatizadas, las de los servicios. El escándalo es casi una confiscación del salario cuando te llega la boleta de luz, de agua, de gas.
cuando vas a cargar nafta, es casi una confiscación de tu salario. Y encima es una distribución desigual de los recursos que maneja el Estado, que va orientado a pagar deuda, a subsidiar a sus amigos, porque los negocios del macrismo están en la mayoría de las empresas energéticas. Ahí está Caputo, ahí está Lewy, ¿no? Ahí está Mindlin, todos los sectores que apoyan al gobierno. Y fundamentalmente el que paga el costo de este salvaje ajuste es la industria, incluso los sectores grandes de la industria, la pequeña y mediana por supuesto, y los trabajadores y los jubilados. Me parece que por eso la sociedad ya tomó esto, siente que este es un gobierno de rico y para rico, y que lo que hace es querer perpetuarse para seguir transfiriendo riqueza a los sectores más concentrados, pero no va a resolver los problemas de desigualdad social. Cada vez este país es más desigual, la gente todos los días vive un poco peor, y la opción está en la oposición. Y la esperanza para nosotros es, Cristina, ampliando, por supuesto, la construcción con los demás sectores, que no le tienen que reclamar a la oposición tan solo. Tenemos que asumir, y por eso es bueno el paro de la CGT y de la CTA del 30 de abril, y ojo, también creo que se tiene que sumar todo el movimiento obrero, porque también son expresiones que van movilizando y van creando conciencia y que hay que cambiar la realidad. De Petris, le quiero agradecer muchísimo. No, gracias a vos. Ha sido muy amable. Gracias. Muchísimas gracias.